Gracias, Señor. Bendito seas. Damos gracias a Dios. Podemos tomar nuestros asientos. ¿Cuántos trajimos cuadernito, virome para anotar? ¿Trajimos? Yo sé que usted tiene una memoria tan grande y sé que tiene todos los versículos de la palabra de Dios en la cabeza, pero bueno, yo por las dudas, veo por si se olvida, para poder estar anotando. Mire que hoy vamos a ver algunas citas bíblicas porque es muy importante que todo lo que nosotros estamos aprendiendo esté respaldado por la palabra de Dios, y no son palabras de hombre, pensamientos de hombre. Entonces cada enseñanza que nosotros estamos dando tiene que estar respaldado por la palabra de Dios. Y usted es responsable de revisar eso también, que lo que usted aprende esté en la palabra de Dios, y de hecho tiene mucho que ver con lo que hoy vamos a estar hablando, porque hoy vamos a hablar como entrenamiento para la iglesia sobre la voz del enemigo. La voz del enemigo. Y es mi deseo como pastor que cada uno de nosotros aprendamos a discernir la voz del enemigo para no ser engañados. Amén. Muy bien. Vamos a tener en la Biblia, igualmente aquí lo vamos a ver también, vamos a tener señalado Éxodo capítulo 5, vamos a ver del versículo 1 al 9 y del 20 al 21. Lo vamos a tener ahí en un impas, todavía no lo vamos a leer. Quería hacer reflexión un poquito. ¿Cuántos estuvieron el día sábado? ¿Y qué pasó con el resto? El día sábado nos visitó el misionero Kim Babcock y nos contó algo muy, muy lindo. Y entre líneas, muchas cosas para reflexionar, ¿no? La experiencia que este hombre de Dios tuvo, donde estuvo a punto de morir, donde tuvo una experiencia espiritual muy linda. Pero todos los principios, ¿no? Más allá de la experiencia, los principios que estuvieron en el medio, las cosas que él contó, son cosas que probablemente nos llevan a reflexionar y nos llevan también a despertar espiritualmente. Una de las cosas que él dijo es: me di cuenta cuando estaba en la presencia de Dios, lo breve de lo temporal, ¿no es cierto?, frente a la imagen de lo eterno. Hizo una comparación continua entre lo temporal y lo eterno. Cómo el Señor habló a su vida y le dijo a su esposa que la había estado preparando durante todo este tiempo para esa situación. Eso es algo de carácter eterno, aunque se vive en lo temporal. Y a veces, qué difícil nos es a nosotros poder tener esta perspectiva y aprender a distinguir lo temporal de lo eterno. A veces estamos tan clavados en lo temporal que perdemos la óptica de lo eterno, siendo que lo eterno es lo más importante. Nunca Dios nos va a llevar a ser irresponsables en lo temporal, pero a veces hay algo más que la responsabilidad, hay un aferrarse a lo temporal de tal manera que pierdo la óptica de lo eterno. Y esto nos va a ayudar un poquito a comprender lo que te estoy hablando ahora, o a distinguir lo que es la voz del enemigo en medio de todo este tiempo presente que estamos viviendo. A veces para destacar un concepto no hay nada mejor que poderlo contrastar con otro. Y para poder distinguir o para poder identificar la voz del enemigo, es bueno que podamos entender también acerca de la voz de Dios. Yo hoy veo un mal en el presente de la iglesia, y es que con mucha facilidad las personas hablan: Dios me habló, siento de Dios, Dios me dijo. Todo esto nos puede llevar a una gran confusión, y todo esto nosotros lo tenemos que tratar de distinguir para poder entender cuando realmente el Señor nos habla y cuando no. Si nosotros vamos a la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta de que los hombres y las mujeres de Dios no tenían una esprayet con Dios: Señor, háblame, y Dios le hablaba, sino que todo eso llevaba un proceso. Moisés recibe la palabra de Dios después de ¿cuánto?
40 años, siendo el libertador más importante del Antiguo Testamento. 40 años. Cuando el Señor lo llama al monte para hablar, 40 días de ayuno y oración en el monte hasta que el Señor le habla. Jesús, una noche entera para escoger sus discípulos. Estamos hablando de Dios hecho hombre, que para tomar una decisión, oír a Dios, tiene que pasar toda una noche entera, una vigilia para aceptar la voluntad de Dios, que era la cruz. Vemos un Pablo, 3 días de ayuno y oración, hasta que un hombre es usado por Dios para hablarle a Pablo, después de que Pablo tiene la visión. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que a veces con tanta facilidad decimos, Dios me habló, siento de Dios. Los grandes obstáculos que tenemos nosotros para escuchar la voz de Dios son 2. Uno es la ignorancia y otro es el orgullo. La ignorancia hace que no conozcamos la palabra de Dios, que no trabajemos espiritualmente en virtud a la palabra de Dios. Entonces es más fácil una noción que yo interpreto que es de Dios, a buscar en la palabra de Dios, entender el significado correcto y a partir de ahí permitir que el Espíritu Santo me revele su voz. Y el orgullo, que hace que prevalezca mi criterio personal, agarro la palabra de Dios y en vez de yo hacerme a la palabra de Dios, hago que la palabra de Dios se haga a mi criterio. Y eso digo que es voz de Dios. Cualquiera de esas 2 cosas no es voz de Dios. La voz de Dios implica un trabajo espiritual. Un trabajo espiritual de estudio de la palabra de Dios, de búsqueda en oración de Dios y un trabajo espiritual de negarme a mí mismo, lo cual sería vivir una vida espiritual. Si yo no me niego a mí mismo, voy a hacer de mi propia voz, de mi propia voluntad, la voz y la voluntad de Dios. El criterio básico para escuchar a Dios es negarme a mí mismo. Entonces, si ese trabajo no está presente, el trabajo del estudio de la palabra de Dios, de la oración y de negarme a mí mismo, no puedo decir oí a Dios. ¿Entendemos? Entonces, es importante que podamos nosotros comprender lo que es oír a Dios. Porque si no estamos en este canal y supuestamente escuchamos a Dios y no es Dios el que habla, la pregunta que hago y usted no me conteste, ¿quién será el que habla entonces? Bueno, la idea es que a través de la palabra de Dios hoy lo podamos llegar a entender. Esas voces que son las que están en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿cuál es el origen del que provienen esas voces? La voz de Dios me va a llevar siempre a hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios para ser llevada a cabo me tengo que negar a mí mismo. ¿Qué quiere decir? Tengo que negar mi naturaleza, que es carnal, para aceptar una dirección espiritual. Entonces, el punto básico para escuchar a Dios es negarme a mí mismo. Las voces que yo escucho provienen de negarme a mí mismo o provienen de hacer lo que yo realmente quiero hacer. Y entonces ahí vamos a ver un poquitito cuál es la voz del enemigo. Muchas veces, cuando se habla de batalla espiritual, y venimos hablando acerca del conflicto espiritual a lo largo de estos 7 talleres, suele pasar algo, ¿no? Muchas veces está presente la sugestión. Cuando nosotros estudiamos en el Instituto Bíblico, había una materia que era demonología. Cuando empezamos a estudiar demonología, empezamos a ver todos cosas por todos lados, ¿no? Que se movían, que se escuchaban voces, todo, ¿no? La realidad es que eso de alguna manera era sugestión. Es cierto, otra realidad. A veces hay personas que dicen, no tenés que hablar tanto del conflicto espiritual del enemigo porque las personas si no van a ver al enemigo en todos lados. Le dije a esa persona, la realidad es que el enemigo está en todos lados. Y la realidad es que el enemigo tiene una labor continua, insistente, de aquí hasta que el Señor venga. Apocalipsis 10:12 dice
que el enemigo fue juzgado. Fue juzgado aquel que acusaba a los hermanos, a los cristianos, día y lo que nos está hablando de una labor incesante. Daniel 7:26 nos habla del enemigo quebrantando a los santos. La traducción de la palabra quebranto es fatiga de la mente en ese contexto. Fatiga de la mente. ¿Qué quiere decir? Que el enemigo fatigaba mentalmente a los santos. El enemigo acusaba a los santos día y noche. Esta labor lo hacía por medio de ¿qué? De una voz, lógicamente. Y eso es un poquito lo que vamos a estar viendo. Pero anteriormente dije que para escuchar la voz de Dios es necesario trabajo, ¿correcto? Entonces Pablo nos habla acerca de una armadura espiritual. La armadura espiritual es trabajo. ¿El yelmo de qué? De la salvación. Para vos poder estar firme en la salvación de Cristo, tenés que conocer la obra de Jesucristo. Tenés que entender lo que es la sustitución, Él ocupando tu lugar. Eso no lo imaginamos nosotros, no lo leemos de manera superficial. Eso se estudia, eso se escudriña, como dice la palabra. Cuando yo entiendo esta verdad, yo tengo un yelmo, mi mente está cubierta por esta verdad bíblica y eso es trabajo. ¿Cuántas veces hay gente que pasa años en la iglesia y no tienen la seguridad de su salvación? ¿Cómo van a hacer para pelear contra el enemigo? Si todavía no viven por la fe, si todavía no comprenden la obra justificadora de Cristo. Pero para profundizar eso es trabajo. ¿Qué presentamos nosotros acá? IET, primeros pasos. ¿Qué es eso? Capacitación. A veces me da fiaca, hacer IET, no estudio. Imagínate si seguís una carrera con esa actitud. Imagínate si querés sobresalir en algo con esa actitud. No voy a trabajar y no voy a lograr absolutamente nada. En lo espiritual es lo mismo. Hay un trabajo espiritual que a mí me capacita. Entonces ahí voy a empezar a decir, cada vez que digo Dios me habló, lo voy a pensar dos veces si realmente es Dios el que me habló. El escudo de la fe. Ahí mi hija lo explicó muy bien, muy clarito, ¿no? La fe nace por el oír la palabra de Dios. Ahora, pero yo no vengo a la iglesia porque no tengo ganas. Y estoy cansado para ir a la iglesia y me siento mal y no vengo. Entonces, ¿cómo hago para que ese escudo que tapa los dardos de fuego del enemigo, cómo trabajo para que se desarrolle si ni siquiera por fiaca no vengo a la iglesia? La espada de la palabra. Si no conozco la palabra, ¿con qué le voy a pegar al enemigo cuando me ataca? ¿Con un palo, con una varita? ¿Con qué le voy a pegar? ¿Qué dice de la palabra? Que la palabra penetra, discierne las intenciones del corazón, hace un trabajo, pero para yo poder tener la palabra, tengo que trabajar en la palabra. Eso es trabajo espiritual, la coraza de justicia. Viene el enemigo que te acusa día y noche y vos no estás seguro de la justicia de Cristo imputada sobre tu vida y no trabajás sobre eso. Tenés el pecho abierto y viene el enemigo y te acusa y vos caés. Es trabajo. El trabajo espiritual me permite poder conocer la palabra porque Dios no puede hablar por otro lado que no sea por su palabra. Hay personas que me dicen, Dios me habló y la palabra dice otra cosa completamente distinta a lo que Dios le habló. Entonces, ¿cómo hacemos? Yo puedo decir, Dios me habló cuando veo en la palabra que lo que Dios me habló, si es que me habló, está ahí y el Espíritu Santo me revela, guiándome a toda verdad a través de su palabra, su voluntad. Entonces ahí sí puedo decir, Dios me habló. Y eso, iglesia, lleva tiempo. Eso no se hace de la noche a la mañana. Eso no se hace con 5 minutos de oración o con un devocional preparado de la mañana. Eso se hace buscando a Dios con todo mi corazón. Entonces, ¿cuáles son las voces que me hablan desde otro lado? Bueno, ahora sí vamos a ir al texto. Y en el texto me gustaría que ustedes puedan distinguir 3 voces distintas. Va a ser la voz de Dios, va a ser la voz del enemigo
y va a ser nuestra propia voz según interpretamos la voz del enemigo. Vamos al texto entonces, Éxodo capítulo 5. Vamos a ir primero del 1 al 9, y dice así: Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así. Usted me va a ayudar un poquito en esto. ¿Hay voz de Dios acá, sí o no? Correcto. ¿Y esta voz de Dios es a partir de quién? Hábleme fuerte porque tenemos que participar todos. ¿A partir de quién es la voz de Dios? De Moisés y Aarón. Quiere decir que Dios habló a Moisés y Aarón. Moisés y Aarón son voceros de Dios. Ahí tenemos palabra de Dios. Y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo y celébrame fiesta en el desierto. Todo esto es palabra de Dios. Y Faraón respondió. Ahora acá va a haber otra voz que es la voz del enemigo. ¿Y quién es acá o quién va a usar el enemigo para hablar? Faraón. De la manera en la que Dios es representado por Moisés y Aarón, el enemigo va a ser representado por Faraón. ¿Y por qué digo el enemigo? Porque escuche el mensaje que le está dando. ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Acá tenemos un principio. Siempre la voz de Dios va a entrar en conflicto con la voz del enemigo. ¿Por qué razón? Porque la única que tiene sustancia en sí misma es la voz y la palabra de Dios. La palabra del enemigo es una consecuencia, una oposición a la palabra de Dios. Siempre va a ser lo mismo. O sea que vos tenés que tener cuidado con lo que escuchás, porque si no escuchás a través de la palabra de Dios, vas a escuchar un mensaje que es opuesto a la voluntad de Dios. No hay otra. O es la voz de Dios para la voluntad de Dios, o es la voz del enemigo en contra de la voluntad de Dios. Siempre el enemigo va a hablar en contra de la voluntad de Dios. Ese es el principio. ¿Se entiende? Y ofreceremos sacrificio a Jehová, nuestro Dios. No, y ellos dijeron, y acá entramos nosotros. Está la voz de Dios, está la voz del enemigo. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora, camino de 3 días, por el desierto, y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Pese a la oposición, ellos están escuchando la voz de Dios y están diciendo: voy a responder a la voz de Dios. Pero, pasamos. Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón: he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Viene nuevamente la voz del enemigo. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillos como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Y les impondréis la misma tarea de ladrillos que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por esto levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificio a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. (20:21). Bueno, lo leo yo. Y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron:
Mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Palabra de Dios, palabra del enemigo, y el enemigo ahora, a partir de lo que está haciendo, hace que el pueblo de Dios esté escuchando una palabra que sale de ellos mismos. Moisés, Aarón, le pusiste la espada al enemigo para que nos castigue. Ahí tenemos la voz del enemigo, ahí tenemos la voz de Dios y ahí tenemos la voz de nosotros mismos. Si nosotros logramos distinguir esto, no nos vamos a equivocar. Muchas veces las voces que escuchamos es producto de lo que el enemigo nos está diciendo, de lo que el enemigo nos está hablando. El enemigo está hablando sobre la necesidad que el pueblo ahora está pasando. Y el pueblo ahora está emitiendo de sí mismo una voz que está diciendo: esta situación realmente no es de Dios, sino todo lo contrario, es una mentira en la cual lo nuestro está empeorando. Y esto es lo que suele pasar en nuestra vida. Muchas veces Dios habla desde su voluntad y el enemigo habla una voz contraria, porque hay una dificultad cuando yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Y la voz que acepto en mi corazón es la de decir: bueno, finalmente estaba mejor antes que ahora. Estaba mejor haciendo ladrillos como antes que ahora, que tengo que estar no solamente haciendo ladrillos, sino cortando la paja también para hacer los ladrillos. Empeoró todo. Pero la realidad es que todo se está preparando para la liberación. Esto sucede en nuestra vida. Si yo no tengo claro lo que es la voz de Dios, no tengo claro lo que es la voz del enemigo y no tengo claro lo que son mis voces, me voy a equivocar. En el momento de dificultad me voy a equivocar. ¿Se entiende? Entonces, vamos a ver primeramente las características de la voz del enemigo, o algunas características de la voz del enemigo. La primera de ellas es que contradice la voz y la voluntad de Dios. Al inicio, Adán y Eva, lo primero que el enemigo hace, ¿qué es? Decirle a Eva: así que Dios dijo. No es tan así. Esa voz es la que el enemigo va a hablar en la vida de cada uno de nosotros. Ese cuestionamiento es lo que el enemigo va a traer en la vida de cada cristiano respecto a la voluntad perfecta de Dios. Va a ir en contra de la palabra y en contra de la voluntad de Dios. La manera de ir en contra de la voluntad de Dios es hacerte dudar de su palabra. Eso es una constante. No podés decir: esto es lo que Dios me está dando, esto es de la manera en la que Dios me está dirigiendo, si ese camino es contrario a la palabra y a la voluntad de Dios. Esa voz, ese sentimiento, esa emoción, aunque dé un resultado bueno, no es de Dios. ¿Qué dijeron ellos? Finalmente no morimos. Error, sí murieron. No murieron físicamente, pero sí murieron espiritualmente. Un resultado externo no es garantía que lo que estás haciendo es voz de Dios. ¿Se comprende? Segunda característica, apela al viejo hombre. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros obedecemos y escuchamos la voz de Dios por medio del Espíritu, no por medio de la carne, porque la carne no acepta la ley de Dios, no se sujeta y no puede. Y generalmente, en vez de escuchar la voz de Dios en el Espíritu, escuchamos la voz del enemigo en nuestra carne. Ahora, fíjate lo que nos dice Efesios 4, 22, 23 y 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Viciado quiere decir saturado. El viejo hombre, nuestro hombre natural, está saturado de deseos engañosos, que muchas veces convertimos nosotros en voz de Dios.
renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es ahí la situación que nos permite discernir la voz de Dios. En el viejo hombre Dios no habla. No hay lugar en nuestra naturaleza caída que está viciada por los deseos engañosos que teníamos. Esos deseos engañosos a veces son tan fuertes y nuestro trabajo espiritual es tan débil que le ponemos a esos deseos engañosos la voz de Dios. Es Dios el que me está guiando a. No hay conocimiento de la palabra, no hay oración, no hay negarme a mí mismo. Entonces mis deseos engañosos, que tienen que ver con mi placer, que tienen que ver con mi realización personal, que tienen que ver con mi orgullo, que tienen que ver con yo, eso es voz de Dios. A veces caemos en este error. Usa la palabra descontextuada para la desobediencia. Muchas veces esos deseos engañosos encuentran en la palabra de Dios, llamémoslo de alguna manera, un fundamento para justificarlo. Algo que nosotros tenemos que entender, yo quiero hacer esto, no sé, a ver, yo quiero apropiarme de esa silla. Sobre ese acto, yo puedo hacer que alguna palabra de la Biblia me justifique para hacer lo que yo quiero hacer. Yo puedo encontrar la palabra para lo que quiero hacer que quiera en la palabra de Dios. Y la puedo sacar de contexto y hacerle decir lo que yo quiero escuchar. Pero la actitud de la persona que quiere escuchar a Dios no es que toma la palabra de Dios y la hace a su deseo, sino que se hace la persona a la palabra de Dios. ¿Entendemos? O agarro la palabra y la manejo para mi rancho, o directamente, Señor, háblame. Señor, ¿qué es lo que querés para mi vida? Señor, a mí me gustaría esto, pero esto lo pongo delante de ti. Señor, te entrego absolutamente todo para escuchar. Mi voluntad es tu voluntad. Decime qué. Ahí voy a escuchar la voz de Dios. Si mi deseo está tan agarrado que yo voy a buscar en la palabra justificar mi deseo, voy a escuchar la voz del enemigo y finalmente voy a obtener algo que estimule el deseo que yo tengo. Eso es voz del enemigo, porque se contradice a la voz de Dios. Y para eso voy a descontextuar la palabra. No voy a leer todo el capítulo, pero la palabra de Dios en Primera de Reyes 13, 11 en adelante me habla de dos profetas, un profeta joven y un profeta anciano. El profeta joven tenía una misión de parte de Dios, ¿no? Que tenía que profetizar al rey Jeroboam y así como venía tenía que volver sin tomar agua, comer nada en el camino, pero dice que un profeta viejo se le cruzó en el camino y le dijo, vení a comer conmigo. Imagínate una persona que está sola, que no come ni nada. Esa persona dice, no, tengo palabra de Dios que no lo puedo hacer. Y el profeta dice, pero Dios me habló a mí, un ángel de Dios me habló a mí, me dijo que vos vengas conmigo. Bueno, entonces sí. El resultado fue que este último desobedeció la voz de Dios. Entonces el enemigo va a permitir que uno tome la palabra de Dios, la saque de contexto para hacer su propia voluntad. Y esto, querida iglesia, te lo digo como pastor. No digo respecto a la congregación local, pero de lo que uno conoce está lleno de personas que utilizan la palabra de Dios para salirse con la suya, para hacer lo que la persona quiere hacer. Nosotros tenemos que viajar a África y todavía estamos esperando. Podemos decir nos vamos en tal fecha, hasta que Dios no nos hable, nosotros no salimos, no nos movemos. Podemos articular cosas para quedarnos en este lugar. Si Dios no nos quiere en este lugar, tampoco nosotros. Pero para poder escuchar la voz de Dios y no ser esclavo de la voz del enemigo, tenemos que liberar en la presencia de Dios las cosas. No nos tenemos que sujetar a las cosas, porque estamos condicionando, si no. Yo tengo que ir a la presencia de Dios con la cosa como están. Yo no sé cómo está tu vida. Yo no sé qué es lo que es necesario resolver en tu vida. Lo que sí te voy a decir, no metas carne por brazo.
Lo que sí te voy a decir, no recurras a otro para resolver el problema de tu vida. Anda a Dios con eso. Anda a Dios con las cosas como están, presentalas delante del Señor y oí lo que Dios quiere decirte al respecto. Pero el enemigo siempre te va a dar una salida en la cual después te va a atrapar. Y como dije al principio, te va a acusar día y noche sobre la desobediencia que vos le diste a Dios, guiado por la palabra de Él, guiado por la voz de Él. Cuidado a quién escuchamos. Si realmente quiero escuchar la voz de Dios, tengo que conocer la palabra, tengo que buscar la presencia de Él y tengo que negarme a mí mismo. El enemigo siempre va a hablar de manera contraria a la voluntad de Dios. Y es más fácil escuchar la voz del enemigo, porque es la voz de mi carne. Nuestra naturaleza caída demanda, o el enemigo, o la voz del enemigo, demanda una respuesta inmediata. ¿Es ahora o te lo perdés? Es ya. Dios no obra de esa manera. Dios no obliga. Dios llama a los discípulos que quieran seguirlo. El que quiere lo sigue, el que pone condiciones se queda. Dios no amenaza con lo que va a pasar si no lo siguen. Cristo, mejor dicho, no amenaza. Cristo no instiga, no fuerza, invita, seduce para que la decisión sea nuestra. El enemigo trata de alterar nuestra decisión y llevarnos esclavos a la ley del pecado y de la desobediencia. Él demanda, el Señor guía. ¿Entendemos cuál es la diferencia? Un tirano empuja, un Señor amoroso guía. Él nos guía por medio de su Espíritu Santo y la palabra. El enemigo, dale porque te lo perdés, agarralo porque te lo sacan, metele porque si no otro va a ganar lo tuyo. De esa manera es donde nos apuramos y en vez de escuchar la voz de Dios, por no perder, escuchamos la voz del enemigo. El que ama su vida la perderá. El que la pierda por causa mía, la hallará. Y cuando la perdemos por escuchar la voz de Dios, nada ni nadie va a poder sacar de tu vida lo que Dios tiene para vos. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Muy bien. Los medios que el enemigo utiliza para hablar, bueno, las circunstancias. Muchas veces, como se da la circunstancia, uno lo interpreta como voz de Dios. Pero a veces el enemigo permite que las circunstancias de alguna manera te lleven a vos a tomar una decisión. Y él habla entre medio de la urgencia tuya y la situación apremiante. Elías escucha una voz que no es la voz de Jezabel, es la voz del enemigo, amenazándolo con muerte. ¿Y él qué es lo que hace? Escucha la voz de su naturaleza caída y escapa. Pedro, Señor, yo nunca te voy a negar, pero una circunstancia de presión, ¿qué hace? Que Pedro escuche la voz del enemigo a través de esta mujer. Y Pedro niega a Jesús. Hay circunstancias que parece que nos roban el momento, nos roban la capacidad de poder consultar a Dios y que nos urgen a tomar una decisión. Y el enemigo en esas circunstancias habla, para que nosotros ni siquiera podamos tener tiempo de pensar, de parar un poquito, sino que respondamos, como dije anteriormente, de manera inmediata. Utiliza las circunstancias, utiliza a las personas. En el relato de Job todos sabemos que dentro del Antiguo Testamento es uno de los relatos donde el enemigo está bien descrito. Job atraviesa un montón de dificultades. El enemigo va a hablar para que caiga Job a través de su esposa. Con esto no quiero hablar de género ni nada, ¿no? Pero sí va a hablar a través de su esposa. Y su esposa le va a decir a Job, maldice al Señor y muérete. Maldice a tu Dios y muérete. Libérate de todo esto de una vez por todas, negá a Dios y salí del problema. ¿A quién usa? A una persona cercana, a un afecto cercano. Ojo, que no quiere decir que la persona va a estar endemoniada, pero muchas veces una persona que pone sus ojos en las cosas de los hombres en vez de las cosas de Dios va a dar un mal consejo como Pedro se lo dio a Jesús. Jesús le tiene que decir, apártate de mí, Satanás, porque pones tus ojos en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Cuando Pedro, ¿qué le está diciendo a Jesús? Sálvate.
Muchas veces ese tipo de consejos que son bien intencionados, que tienen que ver con cuidado, no vienen de Dios, vienen del enemigo. Entonces, las personas muchas veces pueden estar siendo usadas por el enemigo para apartarnos del propósito de Dios. La voz de nosotros mismos, Proverbios 28-26, dice que es necio el que confía en su propio corazón. Por supuesto que hay voces adentro nuestro que nos llevan a hablar y muchas veces a esas voces le ponemos el nombre de Dios. Tenemos que tener cuidado. Salmo 81, 11 al 12. Pero mi pueblo no oyó mi voz e Israel no me quiso oír a mí. Los dejé, por lo tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Escucharon sus propias voces, dejaron que el enemigo, tirara algo sobre sus corazones, lo hicieron suyo y empezaron a hablarse a sí mismos a partir de eso. Siguieron sus propios caminos. Cuidado con esto. Si nosotros nos mantenemos sensibles delante del Señor en cada momento, siempre vamos a escuchar su voz. Y aunque a veces decidamos por nosotros mismos, si seguimos en esa misma sensibilidad, el Espíritu Santo va a hablar y nos va a hacer entender. Pero si yo me cierro y me obstino en mi propio criterio, no voy a escuchar la voz de Dios y voy a seguir mis propios caminos. Y finalmente, muy breve, voy a hablar de 3 respuestas que le podemos dar a la voz del enemigo. La primera de ellas, Mateo 4, 8 al 11. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Qué respuesta le da el Señor? El Señor viene rebatiendo al enemigo, pero finalmente cuando el enemigo aparece con algo tan grotesco, como diciendo, inclínate, adórame, le está diciendo, vete, Satanás. Cuando Satanás viene sobre tu vida con algo tan grotesco, no lo tomes como algo natural, como algo normal. Cuando el enemigo tienta tu vida con algo tan grotesco que va directamente en contra de lo que es la voluntad de Dios, ahí es innegable la voz de quién está hablando a tu vida. Cuando viene eso, contestá de la misma manera que el Señor contestó. Apártate de mí, Satanás, vete, vete. Esa es la respuesta. Sadrac, Mesac y Abednego. Viene el enemigo a decirles, tenés que inclinarte, tenés que adorar la estatua. ¿Cuál es la respuesta que ellos dan? El Señor al que servimos nos puede salvar. Y si no nos quiere salvar, tampoco te vamos a adorar. Esa es la respuesta que le vas a dar al enemigo. Apártate. No te vamos a adorar, aunque en esto dejemos la vida. No nos vamos a inclinar delante de ti. Y la respuesta de Job, aunque me matare, en él esperaré. Cuando yo puedo contestarle al enemigo a partir de lo único que él le teme, que es la cruz, cuando yo estoy muerto y puedo contestarle al enemigo de esa manera, él tiene que huir y él tiene que abandonar toda estrategia. Pero si yo considero la voz del enemigo a través de mis propios deseos, lamentablemente me voy a equivocar, me voy a confundir. Dios habla a partir de su palabra. Dios te va a llevar a través del Espíritu Santo y te va a mostrar su verdadera voluntad. El enemigo va a hablar a tu vida para que de una forma o de la otra te desvíes de lo que es la voluntad de Dios. Va a usar todo lo que tiene a su alcance para hacerlo, pero la respuesta que tiene que haber en tu vida tiene que ser determinante. No quiero saber absolutamente nada con vos. Estoy muerto a esto, mas estoy vivo, aquel que murió, entregó su vida por mí y llevó todos mis pecados. ¿Amén? No. Mirá el final que te estoy dando y mirá cómo me contestás. ¿Amén? ¿Qué voz estamos escuchando? ¿Estamos escuchando la voz del Señor o estamos escuchando la voz del enemigo? Estamos diciendo Dios me habló, porque la verdad me da fiaca estudiar la palabra, me da fiaca orar y no me quiero negar a mí mismo.
entonces no es Dios el que está hablando. Tengo unos deseos tan grandes que siento de parte de Dios, cuidado con esto. Cuidado con el viejo hombre que está viciado. El enemigo lo va a usar. Entonces no nos apuremos a decir Dios me habló. Si Dios me habló realmente, dice la palabra de Dios que muchas voces hablan a la mente del hombre, pero el consejo de Jehová permanece. Si Dios te habló, ese consejo va a estar ahí. Y la palabra de Dios lo va a corroborar y tu oración va a hacer que ese consejo se amplíe dentro tuyo y vos te vas a negar a vos mismo para poder seguir esa dirección que Dios te dio. No nos apuremos a decir Dios me habló hasta que realmente tengamos la certidumbre de ello, porque el enemigo también habla. Nos ponemos de pie.